En el nombre del Señor Jesucristo doy testimonio. Mi nombre es Flor Aubry, soy de la República Dominicana, nacido en un campo del Ceibo. Tengo, gracias a Dios, varios años de haber conocido la verdadera Iglesia de Jesús. Y tengo un testimonio el cual voy a contar. Sucede que en mi adolescencia, mi niñez, pasé muchas dificultades, estuve varios problemas y todos ellos, a pesar de que tenía muchos problemas, pero desde un principio me di cuenta que existía Dios y que existía una vida eterna. También me di cuenta que existía el infierno. Por esa razón, cuando estaba niño, siempre escondido oraba a Dios para que no dejara que mi alma se perdiera en el infierno. Siempre yo le pedía a Dios que tuviera misericordia de mí, para que no fuera mi vida a perderse. Por lo tanto, Dios, sé que también has tenido misericordia de mí, pero en ese tiempo hubieron muchas situaciones difíciles en mi vida. Acostumbraba siempre a darme pesadilla durante ese tiempo. Me daban pesadilla casi todos los días. Cuando me daban estas pesadillas, siempre mi mamá me llamaba, porque yo no podía respirar y siempre voceaba y como que no me salía la voz y quería llamar y no podía. Entonces mi mamá me llamaba y sucedía que a veces era que tenía sueño muy feo. En varias ocasiones tuve sueños. Unos sueños que estuve fue con una persona que era de color negro y siempre estaba llena de pelo y se me presentaba delante. Y la primera vez esta persona yo lo vi fue encima de un árbol. Y cuando vi a esta persona que estaba todo lleno de pelo negro, me dio mucho miedo. Y cuando lo vi no pude contener el miedo y lo que pasó fue que me dio pesadilla y yo quería hablar y no podía. Entonces mi mamá siempre me llamaba, porque mi mamá siempre estaba al lado, junto conmigo en la misma casa, entonces siempre me llamaba. Pasó este día y pasó otro tiempo. Después, otro día también tuve la misma situación, pero esta vez este señor negro y peludo se me paró delante. Cuando lo vi también me asusté muchísimo, pero no pude hablar, sino que inmediatamente me dio pesadilla. Una tercera vez, por una tercera ocasión, se me presentó. Cuando se me presentó, que yo lo vi, me habló. Esta vez me habló y me dijo: si me da tu primer hijo, te hago rico. En ese tiempo, cuando escuché esta palabra, me dio mucho miedo y comencé a quejarme, me dio una pesadilla, quería hablar y no me salía la voz. Entonces, otra vez mi mamá tuvo que llamarme. Pasando tantas cosas y tantos problemas con esta situación, siempre yo le oraba a Dios para que me quitara estos problemas. A pesar de que también le oraba a Dios para que no permitiera que mi alma se perdiera, también comencé a pedirle a Dios que tuviera misericordia de mí, porque solían llegarme pensamientos muy malos y yo le pedía a Dios que me quitara esos malos pensamientos. Y siempre sabía que habían cosas malas que me perseguían. Entonces, seguí siempre insistentemente pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de mí, que me ayudara. Y pasó un tiempo y seguían las pesadillas, pero un día decidí ir a una iglesia. Cuando fui a esta iglesia, esa iglesia era católica, y comencé a ir a esta iglesia y a reunirme con los hermanos allá, aunque me daban menos pesadilla, pero no estaba resuelto el problema. Siempre de vez en cuando tenía pesadilla. Y pasó el tiempo. Después dejé de ir a la iglesia por un tiempo y comencé a jugar números a la lotería. Y recuerdo que duré 5 semanas en forma consecutiva ganando dinero a la lotería. Entonces yo me sentía muy contento porque pensaba que esto venía de Dios. Sin embargo, pasando tanto tiempo
y yo viendo como que tenía estos resultados, estas 5 semanas que había ganado a la lotería, pues yo decidí pensar en seguir esto. Pero sucede que un día yo estaba acostado y tuve un sueño. Vi que había una lechuza encima de un árbol. Y esta lechuza me dijo, me habló, me dijo, juega el 42. Me lo dijo en voz fuerte. Inmediatamente salió volando y este árbol se encendió en fuego. O sea, se prendió en candela. Cuando yo vi esto, me asusté muchísimo. Y aunque yo me gustaba el juego, pero en ese momento le dije a mi mamá cuando amaneció, mamá, me dijeron que jugara el 42, pero yo no lo voy a jugar porque esto no fue cosa buena. Esto fue algo malo, porque inmediatamente me dijo esto se prendió en candela y fue una lechuza que me habló. Entonces mi mamá también dijo, oh, eso no es bueno. Y yo no jugué el 42 y este día salió en primera en la Lotería Nacional. Pues después de esto tuve mucho miedo. Y yo comencé también, quise seguir buscando de Dios y quise continuar visitando la iglesia. Después de esto pasamos un tiempo en el campo, pero después decidimos venir a una ciudad que se llama San Pedro de Macorís. Cuando llegué a esta ciudad de San Pedro de Macorís, mi vida fue bastante dura. Tuve muchos problemas, tuve muchas dificultades, duré mucho tiempo sin encontrar empleo. Entonces mi mamá rentó una casa. Al rentarla pagaba algo de dinero cada mes, pero yo no tenía trabajo, ella tampoco. Y ella trajo, teníamos un negocito cuando estábamos en el campo, ella trajo este negocio para San Pedro, pero nos comimos las cosas que habían y no había renta de dinero por ningún lado. Y gracias a Dios mi hermano de vez en cuando me ayudaba. Encontré un señor que estaba hollando en las calles y me dijo que me podía ayudar a ganarme algunas horas. En ese tiempo estaban pagando las horas a 7 pesos. Y yo le dije, ¿cómo no? Yo necesito trabajar para conseguir dinero. Y comencé a trabajar varios días. Y ya tenía alrededor de unos 700, 600 y algo de pesos ganado. Y esta persona se escapó con el dinero y no me pagó. Entonces yo con esta situación tan triste y después pasándome esto, imagínense la situación que había en mi vida o lo triste que yo estaba y que estaba mi familia. Pero siempre seguí adelante. Después, gracias a Dios, encontré empleo donde un hermano, que ahora es el hermano Juan, él tenía una empresa en San Pedro y conseguí empleo en esta empresa. Él pegando con cajas, haciendo cajas de cartón. En este momento yo me sentía ya más contento, pero antes de esto o durante ese tiempo ya yo no estaba yendo a la iglesia católica y aunque no era corrupto, pero me juntaba con algunos amigos. Estos amigos les gustaban beber bebidas alcohólicas, bebían cerveza, este tipo de cosas. Y este día recuerdo que estaba sentado junto con un grupo de amigos. Ellos estaban bebiendo, pero yo solamente estaba hablando con ellos ahí. Y pasó una señora. Cuando pasó esta señora que me vio ahí, yo no la conocía ni ella me conocía a mí. Pero ella me llamó, fue donde yo estaba y me dijo, mira, ese lugar no es para ti. Y me tomó, me levantó de ahí y me dijo, levántate, ven. Y comenzó a hablar conmigo y me dijo, yo quiero que tú me acompañes a una reunión que yo voy a tener. Esta señora era de la iglesia católica y iba a hacer una reunión en la casa de una amiga, de una señora. Entonces, después yo me fui con ella. Según ella me habló, yo fui convencido y me fui con ella, le obedecí. Y comencé o sea, cuando fui a la reunión me senté y comencé a escuchar las palabras que ellos estaban explicando.
Después que terminó la reunión, la señora me dijo, yo quiero que tú participes siempre conmigo. Yo quiero que tú vayas conmigo a la iglesia también y siga participando en cada una de las reuniones que yo hago. Yo le dije, sí, cómo no, no hay problema. Y seguí participando con ella. Entonces siempre cuando ella iba para la iglesia o iba a otro tipo de actividad en una casa, me pasaba a buscar y yo me iba con ella. Sucedió que pasó un tiempo y yo seguí visitando la iglesia. Ya yo estaba, me estaban haciendo responsables en algunas cosas. Primero me hicieron lo que se llama la confirmación. Fui confirmado y después de ser confirmado, entonces me mandaron a que fuera a predicar a algunas casas. Esto se le llama reuniones de comunidad. Y ya yo estaba predicando en algunos lugares, en algunas casas. En ese periodo de tiempo tuve una visión. Yo escuché una voz que me decía, primeramente yo estaba envuelto en una nube de luz y iba subiendo y escuchaba como un himno. Ese himno decía, estuve una emoción como nunca habías tenido, pues Cristo allí en el cielo me has dado una virtud. Y a medida que iba subiendo, iba escuchando ese canto, ese himno. Y mi corazón estaba lleno de gozo. No podía explicar cuánto gozo había en mi corazón. Eso era en la madrugada. Y yo iba subiendo y subiendo, subiendo. Y esa era una nube de luz. Muy hermoso ese lugar, como iba subiendo. Y de verdad que inmediatamente desperté o terminé de recibir la visión. Esto me impactó tanto que me levanté, encendí el bombillo y escribí lo que escuché, porque de verdad fue algo impresionante y el gozo que tenía en mi corazón no puedo explicarlo con palabras. Entonces sentí que algo de Dios, que Dios había hablado conmigo, que Dios había hablado a mi vida. Y después de esto, aunque en la iglesia católica, pero quise estar firme, tratando de afirmarme más en el camino de Dios y buscando siempre estar en lo que es acorde con la palabra. Pero habían algunas cosas que no me gustaban, porque yo veía que en la iglesia católica cada primer sábado del mes había que ir a un lugar donde le dicen el Santísimo, y en ese lugar habían ídolos. Entonces nos decían que debíamos arrodillarnos para adorar esos ídolos y rezar cosas ahí. Entonces cuando nos arrodillábamos, yo a veces me ponía a pensar, pero la Biblia no me dice esto. La Biblia no dice que no debemos arrodillar imágenes, porque siempre me gustó leer la Biblia. Por esa razón yo podía entender que lo que estaba haciendo no era de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces después de esto, pues yo le pedí dirección a Dios. Y yo comencé a decirle a Dios que tuviera misericordia de mí, que tuviera piedad de mí, porque de verdad que yo quería salvarme. Pero en la situación en que yo estaba y la trayectoria que llevaba en esta iglesia, sabía que no me podía salvar, porque no estaba haciendo exactamente lo que decía la Biblia. Y así pasó un tiempo y yo estaba siempre haciéndole esa oración a Dios. Y siempre le hacía esa oración a Dios. Pero, aún estando en la iglesia católica, yo quería que la gente me dijera que yo era cristiano. Y yo no quería decir que yo pertenecía a la iglesia católica, porque la gente normalmente siempre critica a la iglesia católica porque ellos adoran imágenes. Entonces yo siempre me cuidaba, y cuando alguien me preguntaba, ¿tú eres cristiano? Yo le decía, sí, yo soy cristiano. ¿Y de qué iglesia es? A veces le decía católico, pero no me gustaba decirlo. Pero Dios, yo sé que me iba a ayudar, porque yo tenía las intenciones de seguir a Dios de verdad. Y después que pasó el tiempo, recuerdo que un día nosotros nos mudamos recién a otro lugar, en el mismo San Pedro de Macorís, pero en otro barrio.
Cuando nos mudamos a este barrio, ahí íbamos a vivir mi hermano, mi mamá y yo en esta misma casa. Resulta que ya como a las 9 de la noche, antes de acostarme, yo le hice esta oración a Dios. Yo le dije: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Yo quiero que tú, si tú ves que yo no voy a ser salvo en esa iglesia, sácame de ahí y llévame a un lugar donde tú veas que yo pueda ser salvo. Porque tú conoces mi corazón, yo le decía a Dios, tú sabes que yo quiero ser salvo. Por eso llévame a un lugar donde todo sea según tu palabra, a una iglesia donde todas las cosas se hagan según la Biblia. Entonces, después de orarle a Dios de esta manera, me acosté. Algo impresionante aconteció esa noche. Como a las 3 de la madrugada, escuché una voz que me decía: cambia, cambia, cambia. Y esa voz me repitió varias veces. Y me lo dijo como 6 veces: cambia, cambia, cambia. Pero una voz que no se puede imaginar en esta tierra, no hay sonido como este, como una voz de trueno. Pero también mi corazón se sentía muy gozoso al escuchar la voz, pero muy nervioso a la vez. O sea, me sentía como impactado por lo que había escuchado. Entonces, ahí comencé a pensar, luego que terminé la visión y que desperté, comencé a pensar cómo yo cambiar de iglesia, porque los hermanos católicos me quieren mucho. Entonces ya yo tengo compromiso, yo voy a predicar a algunas casas, allá me quieren muchísimo. ¿Y cómo yo voy entonces a dejar la iglesia? ¿Cómo voy a hacerlo? Pero Dios tiene todo preparado para Dios. Por eso Dios dijo en una ocasión a los discípulos que para Él todo es posible. Porque en esa misma ocasión, en ese mismo tiempo, ya como una semana después, yo trabajaba con el hermano Juan, pero yo no sabía que el hermano Juan pertenecía a una iglesia. Y ese día de repente me sorprende el hermano Juan, porque él me dice: mira, yo quiero, ya había pasado como una semana de la visión. Entonces él me dijo: yo quiero que tú te quedes con nosotros después del trabajo, porque va a venir un pastor, vino un pastor de los Estados Unidos y una traductora, y yo quiero que tú te quedes para que tú escuches la palabra de Dios. Cuando el hermano Juan me dijo esto, yo le dije: está bien, sí, yo me quedo. Sucede que el hermano Juan también antes me había visto predicar, porque yo todos los días al mediodía en la empresa le predicaba a los muchachos siendo católico, pero yo tenía mi intención de evangelizar y de hacer cosas buenas, pero no tenía la forma correcta, pero quería hacerlo. Y hermano Juan se quedaba siempre observándome, pero nunca me decía nada. Pero ese día Juan me invitó. Me dijo: mira, yo quiero que te quede después del trabajo, después de las 5, te quede con nosotros porque vamos a hacer una reunión de la iglesia. Hay un pastor y una traductora. Yo quiero que te quede con nosotros. Yo le dije: sí, cómo no. Y así invitó también a los demás empleados. Y cuando llegó las 5, todos paramos del trabajo y fuimos justo a la oficina donde quedábamos de reunir. Cuando fui a la oficina, entonces había un pastor y estaba la traductora esperando que nosotros ya entráramos a la oficina para comenzar a hablar del mensaje, para comenzar la reunión. Cuando comenzó el pastor a predicar, yo estaba observando todas las cosas que él predicaba, lo buscaba en la Biblia. Y no hablaba nada sin buscarlo en la Biblia. Todo lo que él explicaba, buscaba un versículo en la Biblia. Y esto me estaba impresionando mucho, porque antes yo le había pedido a Dios que quería una iglesia que todo fuera según la Biblia. Y entonces pude ver que durante el pastor predicaba todos los versículos, lo buscaba ahí. Y yo dije: pero de verdad esta es la iglesia que Dios quiere que yo esté.
Y entonces sucede que antes de la oración, Él nos explicó cómo orar. Nos dijo, cuando ustedes vayan a orar, ustedes se arrodillan, cierran sus ojos, cierran sus manos y dicen, en el santo nombre del Señor Jesús oramos. ¿Por qué? Porque Dios es grande, nosotros somos chiquititos y necesitamos ser humildes para adorar a Dios, por eso debemos arrodillarnos. Y también necesitamos hacerlo en su nombre. Y decimos la palabra aleluya. ¿Por qué decimos aleluya? Porque los ángeles en el cielo, según Apocalipsis, capítulo 19, adoran a Dios diciendo aleluya. Entonces, por esa razón, nosotros en nuestra iglesia también, si no tenemos el Espíritu Santo, decimos aleluya, aleluya. Si en un momento, nos explicó, si en un momento sienten que su lengua no puede continuar diciendo aleluya y que se mueve sola en su boca, no tengan miedo. Es porque Dios le ha dado el Espíritu Santo. Entonces yo comencé las instrucciones del pastor y lo hice exactamente como él me decía, porque yo también pensaba dentro de mí, yo quisiera experimentar qué es esto, el Espíritu Santo. Yo quisiera saber. Entonces en mi corazón yo tenía esa idea. Y cuando nos arrodillamos, que yo comencé a decir aleluya, cerré mis ojos, cerré mis manos y comencé, como me decía el pastor, a decir aleluya, aleluya, gran voz. Cuando dije aleluya como unas 5 veces, en un momento ya no pude decir más aleluya y la lengua se me trabó en mi boca. Y yo quería decir aleluya, pero la lengua estaba, no podía. La lengua se movía, pero sentí un calor que descendió sobre mi cabeza. Y en mi corazón también sentía un gozo muy grande. Entonces, ahí de verdad que terminó cuando, antes de terminar la oración, yo quería quedarme orando, no quería terminar la oración. Pero cuando terminó la oración, el pastor me buscó inmediatamente, me agarró por la mano y me dijo, siéntate. Después me dijo, tú recibiste el Espíritu Santo. Y comenzó a explicarme entonces por qué. Y yo le testifiqué qué yo había sentido durante ese tiempo. Que algo tan hermoso para mí. Yo comencé a expresarle todo lo que yo sentí. Entonces el pastor me preguntó que si yo estaba dispuesto a quedarme en la iglesia. Yo le dije sí. Me preguntó, ¿está dispuesto a bautizarte? Yo le dije sí. Aunque yo no me bauticé esta vez, pero sí estaba dispuesto a quedarme en la iglesia. Pero me quedé estudiando. Luego el pastor duró como 2 semanas. Luego tuvo que partir nuevamente a los Estados Unidos. Y yo me quedé estudiando con los hermanos. Después comenzamos a reunirnos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados, que era el día de reposo. Y siempre nos reuníamos en la oficina del hermano Juan. Y a veces íbamos a otras casas. Y a veces visitábamos la casa del hermano Juan en Santo Domingo también. En ese momento yo estaba dispuesto, según yo iba, cada día más que iba estudiando con los hermanos, estaba dispuesto a bautizarme y yo quería que el pastor llegara antes de tiempo, porque siempre que estudiábamos veía que los hermanos, especialmente el hermano Juan, la dirección que teníamos, la reunión que tenía, siempre buscaba la Biblia y nos explicaba y buscaba la Biblia. Y yo ahí estaba seguro de que estaba en lo correcto, porque todo lo que me explicaban era con la Biblia. De verdad esto me impresionó bastante, yo me sentí muy contento. Yo dije, esta es la iglesia que Dios quiere que yo esté. Pero tenía una inquietud y era que no sabía cómo despedirme de los hermanos católicos de la iglesia que yo estaba antes. Entonces yo quería hacer algo como para mandarle a decir que ya yo no iba a poder estar más con ellos. Después había un señor que yo lo respetaba mucho, se llamaba Alfredo, era mi padrino. Y yo quería como mandarle a decirle a él, ya yo no voy a poder ir a la iglesia porque estoy en otra iglesia. Pero lo que hice fue que puse a una hermana, que estaba también visitando la iglesia, que hiciera una carta. Y la puse a que me hiciera la carta, la hizo muy bien. Y luego se la mandé a este Alfredo, que era mi padrino. Y le dije en la carta, yo no voy a poder
asistir más a la iglesia católica porque Dios ha querido que yo vaya a pertenecer a otra iglesia. De esta manera ya me quité como esa responsabilidad encima. Y sabía que yo estaba en lo correcto y no tenía ningún tipo de temor, porque yo estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Entonces, de ahí en adelante, me quedé en la iglesia verdadera de Jesús. Después de quedarme en la verdadera iglesia de Jesús, he vivido muchos momentos de tensión, muchos momentos de experiencias hermosas. He tenido muy buenos testimonios con mi familia y con mi vida propia. Yo también durante ese tiempo, algo que yo no lo comento, pero está dentro del testimonio, muchas veces yo no lo digo, pero esto también me aconteció luego de yo ser creyente de la verdadera iglesia de Jesús. Es que un día yo escucho en la mañana que alguien me dice: llora ahora para que no llore en el infierno. Y yo no sé el significado de estas palabras, no sabía, pero después me di cuenta que es que nosotros tenemos que pasar por pruebas y por sufrimientos, a pesar de que estemos ya en la verdad, pero si pasamos por prueba y por sufrimiento, esto es porque nosotros necesitamos ser más purificados cada día. Y yo entendí esta parte, después fui entendiéndola. Pero entiendo que Dios ha hecho algo grande en mi vida. Lo que Dios ha hecho en mi vida son cosas que de verdad inexplicables. Especialmente con mi familia, Dios también ha trabajado bastante. Y uno de esos trabajos que pudimos ver fue en el niño más grande que tengo, que se llama Ariel. Ariel ahora tiene 8 años de edad, pero a la edad de 5 a 6 años, este niño sufrió bastante con un problema que, gracias a Dios por ser cristiano, Dios pudo sanarle, pudo ayudarme ahí. Porque el problema que tenía Ariel es que él se cayó o no quiso decir cómo se golpeó una pierna. Entonces después solamente vimos que tenía un dolor en la pierna. Y le dolía esa pierna y le dolía y nosotros no sabíamos cómo pudo venir ese problema. Entonces decidimos luego llevarlo al médico. Cuando lo llevamos al médico, allá teníamos, lo llevamos a una clínica, pero yo estaba asegurado. Yo tenía un seguro porque antes trabajaba en una compañía, ya no trabajaba con el hermano Juan, sino que trabajaba con una empresa, otra empresa a la cual fui trasladado. Y trabajando en esa empresa, pues me salió mi seguro, el de mi familia, pero el de Ariel nunca había salido. Entonces tuvo este problema y al llevarlo a la clínica, cuando gestionaron, quisieron hacerle diligencia para que él fuera recuperada, restablecida en su pierna, pues no se pudo hacer nada, como no se pudo operar, que eso era lo que ellos esperaban por el hecho de que no tenía seguro. Pero sí, allá duró varios días internos en una clínica, se llama Clínica de León. En esa clínica al niño le pusieron un yeso y él estaba muy delgado, muy flaco, porque ya no estaba comiendo. Y llegó un momento que todo lo que comía lo vomitaba. De verdad que este niño estaba completamente desnutrido. Nosotros no sabíamos ya en qué iba a parar la situación del niño. Pero nosotros nunca nos desmayamos con la oración, con las oraciones. Y siempre oramos a Dios por él. Le pedíamos a Dios que tuviera misericordia de este niño. Sucede que durante ese lapso de tiempo, en la clínica de León, ellos sí querían operarlo. Y dijeron, bueno, no hay otra solución que operar al niño, me dijeron a mí. Pero esta operación sale muy cara y entonces el niño no está asegurado. Por esa razón, vamos a ver qué tú puedes hacer. Y yo le dije, no hay problema, lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar a otro lugar.
Y lo sacamos de ahí y entonces lo llevamos a un hospital público. Allá cuando llegamos a ese hospital público encontramos una doctora que nos ayudó bastante con el niño. Cuando llegamos, lo primero que ella hizo fue que evaluó la situación del niño. Entonces nos dijo que este niño se mandó a tirarle primeramente una placa. Luego de tirarle la placa, dijo que a este niño no había la necesidad de operarlo, porque ella no veía esa necesidad, no veía esa razón. Pues lo dejaron interno en ese hospital. El niño todos los días, pues su mamá estaba con él y todos los días yo iba a verlo y los médicos estaban muy atentos con él. Creo que el mismo Dios estaba trabajando. Pero el niño estaba muy desnutrido ahí y hubo que ponerle sangre. En un momento dado tuve que comprar sangre para ponerle sangre porque estaba la hemoglobina muy baja. Entonces decidieron los médicos por aplicarle la sangre, ponerle sangre, y luego entonces bajo muchas inyecciones el niño se fue recuperando, y a través de las oraciones que hicimos entiendo que Dios trabajó bastante para que este niño pudiera entonces volver a la normalidad. Gracias a Dios, el niño se restableció, se recuperó y no hubo la necesidad de hacerle la operación. Porque no tenía el seguro, no lo operaron en la clínica. Después de esto, el niño fue dado de alta más o menos unos 15 días después de estar en ese hospital público. Cuando fue dado de alta, lo llevamos a la casa, ya el niño estaba mejor, ya estaba comiendo, ya estaba normalizándose. Después de todo normal, ya pasó, después de estar en la casa unas 2 semanas más o menos, entonces escuché o recibí la información de que el seguro del niño había llegado. Yo digo gracias a Dios porque el niño se sanó y no hubo que operarlo. Pero si este seguro le había llegado antes, el niño lo iban a operar sin necesidad. Le iban a abrir las piernas. Pero no era necesario porque Dios lo sanó. Mira cómo se sanó sin necesitar el seguro. Entonces yo entiendo que cada una de esas cosas son trabajos de Dios. Cosas que Dios hace con nosotros. Y que nosotros debemos verlo no como una casualidad, sino como algo donde Dios se manifiesta de manera real, de que Él es real y que Él está ahí con nosotros. Por eso cada día que pasa, a través de estas experiencias que tengo, digo que hay que quedarse cada vez más pegado de Dios. Y yo, después de haber creído y después de haber venido a creer en la verdadera iglesia de Jesús, entiendo que de verdad Dios sabe por qué me llevó hasta ahí. Dios sabe por qué me trajo a la verdadera iglesia de Jesús. Entiendo que fuera de ahí nosotros tenemos mucho problema para salvarnos, porque ahí tenemos la verdad, tenemos todo lo que es lo que nos lleva a la salvación, como las palabras de Dios, la verdad, el Espíritu Santo, y estas cosas nos encaminan claramente a la salvación. Por eso entiendo que Dios me ama mucho, porque como yo le pedí a Dios antes, así mismo Él me lo concedió. Entonces, por esta razón, yo exhorto a cualquier persona que pueda escuchar este testimonio, que esto no es una casualidad, esto no es algo inventado, esto es algo que es ciertísimo, es verdad, y que Dios mismo pudo manifestar en mí estas cosas por las cuales yo estoy hablando ahora. Y puedo hablar con esa experiencia porque lo viví. Cada una de esas cosas que hablo fueron cosas vividas. Pero aparte de esto, Dios hizo muchísimas cosas en mi casa, con mi familia, con mi vida personal también, que si me pusiera a hablar de todo esto, creo que el día no alcanzaría para hablar de tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida después de yo haber venido a creer en la verdadera iglesia de Jesús, sabiendo que Dios está ahí, el Espíritu Santo está en la iglesia, y que a través de esto nosotros
no solamente con palabra, no solamente porque el pastor me diga o porque un hermano me diga, sino porque yo mismo he vivido esas experiencias. Y esto es lo que me llena de motivación y de entusiasmo cada día para mantenerme más confiado en la verdadera iglesia de Jesús. Ese era cuanto mi testimonio. Yo espero que pueda servir para edificar a muchas personas. Que Dios le bendiga a todos los que puedan escuchar este testimonio.